Aquí igual tenemos un ejercicio que se parece mucho al que hicimos la semana pasada, en el que nos piden estudiar la función. Claro, aquí hay un problema en el que decimos, mm, ¿qué entra dentro de estudiar la función? Porque, claro, a lo mejor hay que hacer más o menos. Normalmente, lo mínimo que debemos hacer serían puntos de corte. Es decir, cuando nos pidan a nosotros estudiar la función, pues vamos a calcular lo que serían puntos de corte. Vamos a estudiar asíntotas, crecimiento, extremo relativo, convexidad y puntos de inflexión. El estudio completo de primera, segunda derivada prácticamente, ¿vale? Y con toda esta información vamos a ver cómo va a ir mejorando nuestra gráfica de la función, ¿vale? Decimos, venga, primero que vamos a calcular puntos de corte. Entonces, comenzamos estudiando los puntos de corte, estudiando los puntos de corte con los ejes. En este caso decimos, bueno, por un lado tenemos lo que sería el eje o X o eje de abscisas y tenemos, bueno, lo que imponemos en el eje o X es que la Y valga 0. Pero es que también hemos llamado Y a la función f de X, es decir, a la función X entre 1 más X al cuadrado. Y cuando resolvemos este sistema de ecuaciones, la única solución que obtenemos, ¿cuál es? Si 0 tiene que ser igual a X entre 1 más X cuadrado, la única solución es precisamente que la X sea igual a 0. Entonces de aquí sacamos un punto, que sería el punto, podemos llamarlo A, de coordenada 0, y la Y vale 0. Cuando ahora estudiamos el corte con el eje OY, lo único que tenemos que hacer es hacer la X igual a 0. Claro, es que entonces automáticamente la Y, que es lo que vale la f de X, sería simplemente hacer, pues justamente sustituir y tenemos f de 0. Que en este caso nos quedaría de nuevo 0. Por lo tanto, obtenemos el mismo punto, es decir, no hay ningún punto nuevo. Es decir, de nuevo el punto A, que es el punto 0, 0. Entonces en este caso hay un único punto que es el origen que corta obviamente a los dos ejes, al eje OX y al eje OY. Venga, una vez que tengo esa información, vamos ahora con las asíntotas. Para las asíntotas tendría que estudiar el dominio de mi función. Entonces, ¿cómo dominio de f? Arriba tengo un polinomio, todo r. Abajo tengo un polinomio, todo r. Pero debo quitar los puntos como hay un cociente donde el denominador se anula. Pero es que 1 más x cuadrado en r es siempre distinto de 0. Por lo tanto, no hay ningún punto problemático donde el denominador se anule, lo cual significa que el dominio es todo r. Pero si el dominio es todo r y como candidatos a asíntotas verticales tenemos aquellos puntos donde la función no está definida, es que resulta que mi función está definida en todos los puntos. Por lo tanto, si la función está definida en todos los puntos, no hay ningún candidato a asíntota vertical. Por lo tanto, podemos afirmar que f no posee asíntotas verticales. Vamos a estudiar entonces las asíntotas horizontales, es decir, para las posibles asíntotas horizontales,
estudiamos los límites por la izquierda y por la derecha cuando la x tiende al más o menos infinito. Es decir, ¿quién sería el límite cuando la x tiende a más infinito de mi función f de x? Que nos quedaría el límite cuando la x tiende a más infinito de x entre 1 más x cuadrado. Que si queremos hacer este límite de manera hiperformal, una vez, en un examen no lo haría así, ¿no? Porque esto se sobreentiende que sabemos hacerlo. Tenía que decir, bueno, saco la potencia de mayor grado del polinomio de arriba, que sería una x, que multiplica un 1. Saco la potencia de mayor grado del polinomio de abajo, que sería un x al cuadrado, que multiplica entonces aquí a un 1 partido x al cuadrado más 1. Simplifico estas dos potencias, nos queda entonces un límite cuando x tiende a más infinito de x entre x cuadrado me queda 1 partido por x. Por aquí me queda 1. Y aquí abajo me queda 1 entre x al cuadrado más 1. Realmente lo que estamos haciendo es un proceso interno en el que aplicamos el álgebra de límite. Estamos diciendo, ¿cuál sería el límite de 1 entre x? ¿Cuál sería el límite de la constante 1? ¿Cuál sería el límite de 1 entre x cuadrado más 1? Cada uno de estos límites existe por separado y es finito. Este límite, 1, porque es una constante. Este límite, 0. Y este límite, 1. Si cada límite existe por separado y el del denominador es distinto de 0, el límite de un cociente es el cociente de los límites, el límite del producto es el producto de los límites. O sea que aquí nos queda 0 por 1 entre 1, que es simplemente 0. Pero entonces sí hay una asíntota horizontal por la derecha. Es decir, entonces hay asíntota horizontal por la derecha en igual a 0. Este mismo proceso lo tengo que hacer también cuando estudie la asíntota por la izquierda, porque no tiene por qué tener el mismo comportamiento. Porque hay asíntota por la derecha, no tiene por qué haber asíntota por la izquierda, ni tiene que ser la misma. Otra cosa es que en la mayoría de los ejemplos que nos ponen esté puesto de manera muy sencilla y sí que nos salga igual. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a estudiarlo. Análogamente, estudiamos lo que sería el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x, que nos quedaría el límite cuando la x tiende a menos infinito de x dividido entre 1 más x cuadrado. Igual haríamos el mismo proceso, sacamos la x cuadrado factor común, arriba la x, se me simplifica y al final nos queda de nuevo 0. Entonces resulta que por la izquierda tengo la misma asíntota, es decir, también tenemos y igual a 0 como asíntota horizontal por la izquierda. Una vez que ya tenemos puntos de corte y asíntotas, como hay asíntota, no sé si lo he puesto antes, como hay asíntota horizontal, no lo he puesto, ¿no? Pero como hay asíntota horizontal tanto por la derecha como por la izquierda, en particular no hay asíntotas oblicuas, es decir, al haber asíntotas horizontales, no puede haber asíntotas oblicuas. Entonces, bueno, pues una cosa menos que estudiar. Vamos ahora con el estudio de crecimiento extremo relativo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno,
vamos a calcular la derivada como una función polinómica racional o racional polinómica, vamos a estudiar la derivada. Es decir, calculamos ahora su derivada. Aplicamos la regla del cociente, tenemos aquí f' de x sería, como tengo un cociente, derivada del de arriba, que sería 1, por el de abajo sin derivar, que es 1 más x cuadrado, menos el de arriba sin derivar x por la derivada del de abajo, que nos quedaría un 2x, y todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado, que sería 1 más x cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado. No es que entonces 1 por 1, 1 por x cuadrado, pues más x cuadrado, y aquí x por 2x nos queda un menos 2x cuadrado, todo eso dividido entre el 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿Qué nos quedaría entonces? X cuadrado menos 2x cuadrado sería 1 menos x al cuadrado, todo ello dividido entre el 1 más x cuadrado, todo eso al cuadrado, y aquí puedo factorizar la parte de arriba y nos quedaría 1 menos x, que multiplica a 1 más x, y todo eso dividido entre 1 más x cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Esto es válido para todo x perteneciente a R, porque como tengo una función elemental o composición de funciones elementales, es continua y derivable en todo su dominio de definición, que es todo R. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Realmente yo voy a estudiar aquí directamente el crecimiento, y del crecimiento puedo deducir utilizando el signo de derivada qué ocurre con los extremos relativos. Decimos, bueno, pues para el crecimiento nos podemos hacer una tabla, nos podemos hacer una línea simplemente, depende. Hay quien dice, no, yo dibujo una línea, pongo los puntos donde se hace cero, es decir, pongo aquí el menos infinito, luego veo que la derivada se anula aquí en el menos 1, veo aquí que la derivada se anula también en el 1, y aquí pongo el más infinito. Y estudiamos qué ocurre entre medias, es decir, estudiamos qué pasa por aquí, estudiamos qué pasa por aquí, y decimos, no, mira, es que obviamente si lo cojo para el menos infinito, 1 menos algo muy negativo sería, pues, 1 menos, yo qué sé, 10 millones. 1 menos menos 10 millones es positivo y 1 menos 10 millones es negativo. Positivo por negativo es negativo, lo de abajo siempre es positivo, entonces aquí la f' es negativa, lo cual significa que la función es decreciente. Si es un número muy grande, 10 millones, 1 menos 10 millones es negativo, pero 1 más 10 millones es positivo, por lo tanto aquí también tengo negativo por positivo, la f' es negativa, lo cual significa que la función también es decreciente. Entre media, por ejemplo, entre menos 1 y 1, digamos 0, 1 menos 0 es positivo, 1 más 0 es positivo, positivo por positivo entre positivo, nos queda que la f' es positivo. Por lo tanto, la función aquí es creciente. Pero eso me da entonces información de lo que ocurre también en este punto de aquí, entre medias. Porque si la función a la izquierda es decreciente y a la derecha es creciente, es que en este punto tenemos un mínimo de nuestra función. Por definición de mínimo. La definición como tal es que a la izquierda sea creciente, o sea, decreciente y a la derecha creciente. Y en este punto, ¿qué ocurre? A la izquierda la función crece, luego decrece, por lo tanto lo que tenemos en este punto es un máximo de nuestra función. Por lo tanto, con esta información acabamos de obtener no solo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, sino también todos los extremos relativos de nuestra función. Es decir, que f es creciente donde la función o su derivada es positiva. Es decir, es creciente en el intervalo menos 1, 1 abierto. F es decreciente en el intervalo, en este caso sería el menos infinito, menos 1, unión el 1 más infinito. Tiene un mínimo
en x igual a menos 1 y tiene un máximo en x igual a 1. Entonces, puedo estudiar también cuánto vale ese mínimo y ese máximo. Solo tendría que sustituir aquí lo que vale en el punto menos 1. ¿Cuánto vale f de menos 1? Menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2. Como hay aquí un menos 1, valdría menos 1/2. Y del mismo modo, vemos cuánto vale f en el punto 1. Que nos quedaría 1/2. Decimos, bueno, pues vamos a estudiar también qué ocurre con estos mínimos y máximos. Porque son mínimos y máximos, eso sí, locales. O hay gente que lo llama locales, o si queremos simplemente lo llamamos relativos. Le puedo tratar de poner un apellido, que el apellido que le puedo poner es el apellido de máximo o absoluto. Para eso teníamos que estudiar qué ocurre con el comportamiento en toda la función como conjunto. Es decir, me falta el comportamiento en el menos y el más infinito, que hemos visto que tiene asíntotas que son horizontales. Por lo tanto, con toda esta información ya podríamos representar gráficamente nuestra función. Toma valores positivos y negativos, pero hemos visto que hay un máximo en el 1/2 y un mínimo en el menos 1/2. Entonces, con todo esto diríamos, vale, yo dibujo mis ejes de coordenadas y lo que vamos a tener aquí es que el punto más grande al que llega es el 1/2. El punto más chico al que llega es el menos 1/2. Tengo puntos importantes que son el punto 1 y el punto menos 1. Y hemos dicho, pasa por un primer punto de corte, ¿verdad? Ese primer punto de corte era el punto 0, 0. Aquí lo habíamos llamado punto A. Luego hemos dicho, tiene máximos y mínimos en el menos 1 y en el 1. En el menos 1 tiene un mínimo que vale menos 1/2 y en el 1 tiene un máximo que vale 1/2. Es decir, tengo aquí, en este punto, el valor 1/2 y en este punto el valor menos 1/2. Además tiene asíntotas horizontales, ¿dónde? Tiene asíntotas horizontales en igual a 0, es decir, que podríamos poner por aquí la asíntota horizontal igual a 0. Por aquí. Que sería igual a 0. Entonces, con toda esta información yo sé que la función entre el menos 1 y el 1 es creciente. O sea que va a crecer de algún modo. Obviamente, con la información que tenemos no podemos estudiar todavía la concavidad convexidad, ¿no? Pero sé que por aquí, pues más o menos tiene que subir. Luego sigue subiendo hasta que llega al 1. Cuando llega al punto 1, aquí empieza a ser decreciente, baja hacia abajo y se va acercando al igual a 0, que tiene ahí una asíntota horizontal. Por aquí la función igual es decreciente, ¿verdad? Pero se va acercando también a la asíntota horizontal y igual a 0. La información que nos faltaría a nosotros por determinar sería el comportamiento de los puntos de inflexión. Es decir, cuando aquí dibujamos y igual a f de x, obviamente esta función no puede bajar simplemente hacia abajo de esta forma porque entonces cortaría. Oye, que puede cortar, ¿no? Pero tiene una asíntota, tiene que acercarse. Entonces en algún momento tiene que hacer un cambio. Es decir, más o menos por aquí sabemos que tiene que haber un punto de inflexión. Igual que algo tiene que pasar por aquí. En algún punto entre el menos 1 y el 1 tiene que cambiar de crecer de esta forma a crecer de una forma más suave. Es decir, por aquí en algún punto entre media, teniendo la pinta de que es en el punto 0, ¿no? Pero en algún sitio por ahí tiene que haber otro punto de inflexión. Y lo mismo ocurre por aquí. Nos faltaría calcular la f segunda para ver que deberían salirnos 3 puntos de inflexión
por lo menos, donde haya un cambio en el que pase de convexa a cóncava o de cóncava a convexa. ¿De acuerdo? Y con esto ya podemos representar completamente nuestra función.